Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda charla de Luis Alberto Riar sobre pedagogía paraguaya, mirando la escuela y su progresión hacia una escuela emancipadora. Está con nosotros, Beto ya está dispuesto para iniciar y también nos acompaña, si te puedes acercar por favor, Miguel Ángel López Perito. Aquí Miguelo. Ahí. Miguelo nos va a estar acompañando en la tarde de hoy para apoyar también el trabajo que está realizando Beto. Entonces, sin más preámbulo, les dejo a ambos en poder de la palabra. Muchas gracias. En realidad los tres, porque también Rocío, vos te vas Yo me voy a mi lugar. Vas a tu lugar allá. Primero, antes de nada, agradecerles por acompañarnos a este segundo encuentro y hacerle una recomendación. Este libro que trae los 3 volúmenes de la pedagogía de la escuela activa, escrito por Ramón Indalecio Cardoso, imprescindible. Y después este libro que es Mi vida de ciudadano y maestro, también sería interesante, está agotado, tal vez desde aquí podemos sugerirle al amigo Burián del lector que lo vuelva a reeditar porque son 2 obras. Para conocerlo a Ramón Indalecio Cardoso es fundamental. ¿Por qué les hago esta presentación? Porque Ramón Indalecio Cardoso es como nuestro pedagogo de base. Nosotros trabajamos a partir de sus ideas, mirar el día a día de la escuela, mirar el día a día de la sociedad relacionándose con el factor educativo. Les cuento. Un maestro paraguayo, dentro de la escuela de Ramón Indalecio Cardoso, un maestro y una maestra de la patria, a partir de cada experiencia que tiene, trata de aprender. La semana pasada, en nuestro primer encuentro, les confieso, fue la primera vez que yo hice esto. Entonces fue todo un aprendizaje. Y ahí, ¿qué hicimos? Preparamos lo que ustedes ven aquí detrás, ¿no es cierto? Es todo lo que fue la exposición, centrada ¿en qué? En la pregunta, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Y trabajamos desde la experiencia de los maestros y maestras de la patria. Ahí que nos dimos cuenta. Como yo me muevo, porque debo reconocer que soy hiperactivo, entonces la pobre Rocío, que es nuestra tecnóloga, me tenía que seguir por todas partes. Entonces vimos, ¿cómo podemos mejorar eso? Porque a veces daba la espalda, a veces me descabezaba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa fue una pregunta que nos hicimos. Segundo, toda la gente que nos escribía, que nos hacía preguntas, porque ustedes pueden interactuar a través del chat o a través del WhatsApp con nosotros, haciendo preguntas, colocando ideas, remarcando alguna cosa que les parece interesante. ¿Y qué vimos? La mayoría, muy amablemente, nos saludaba, pero pocos se referían a lo que se trata del tema que habíamos abordado, que era la nueva escuela pública paraguaya, y el preguntarnos por qué. Entonces, ahí comenzamos a hacer algunos cambios para el día de hoy. Uno, Miguelo me va a ayudar haciendo una síntesis. A medida que yo voy hablando, voy exponiendo, él va a ir haciendo una síntesis. Vamos a llegar a un momento, vamos a parar y vamos a compartir con él entonces esa experiencia de que él vaya haciendo la síntesis. Y esto, en el modelo de Ramón Indalecio Cardoso, es una pareja pedagógica. En lugar de que haya un solo profesor en el aula, hay 2 y que se ayudan y colaboran para poder hacer entonces una mejor experiencia de enseñanza-aprendizaje. Eso fue número 1. Número 2. Entonces, ahora le pido a Rocío que vamos a enfocar aquí este cartelito. Bueno, este cartelito es donde yo voy a ir poniendo las láminas que preparé para el desarrollo del tema. ¿Qué es interesante? Esto es como una especie de PowerPoint casero que nosotros los profesores podemos tener en nuestras aulas. Muchas veces en las aulas no tenemos posibilidad de tener un cañón, un infocus, no tenemos a veces ni electricidad y tenemos que ver cómo podemos dinamizar. Entonces, esta es una forma. Yo le pedí prestado a mi hijo este trípode, le saqué a mi señora de su cocina este banquito y de mi oficina saqué este otro banquito. Y entonces armé esto. ¿Para qué? Para que tuviera una altura razonable para que Rocío pudiera filmarlo. Creatividad del maestro paraguayo. Segunda cuestión. ¿Yo cómo les puedo transmitir que lo que hoy nosotros vamos a hablar tiene relación con lo anterior? Entonces, fíjense, dejamos la pared, ahí enfocamos la pared. Esto fue lo que desarrollamos la vez pasada, que fue la pregunta, ¿por qué es importante seguir hablando de la nueva escuela pública paraguaya? Pero ahora tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de
¿A qué problemáticas humanas y principios pedagógicos responde el concepto de nueva escuela pública paraguaya? Pero eso tiene como base lo que hablamos la vez pasada. Entonces, ¿cómo vamos a poder simbolizar eso? Muy bien, le pedí a un amigo que es médico que me preste su biombo. Y aquí lo estoy desplegando, no se me va a caer. Lo voy a poner aquí. Esto en la escuela podemos armarlo, ¿no es cierto? Con los mismos chicos, siempre hay algo que reutilizar. Y tenemos aquí desplegado nuestras diapositivas, pero también tenemos entonces la posibilidad de desarrollar nuestro tema. Usando las cosas que tenemos en el aula, en la escuela, que tenemos en casa. Es cierto, el Estado tiene que invertir en educación y tiene que garantizarnos básicamente lo que necesitamos. Pero ¿y si no lo tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como pedagogos nuestra prioridad es la formación de los chicos. Tenemos que ser creativos. Eso es lo que nos enseña Ramón Indalecio Cardoso. Muy bien. Ahora sí vamos aquí. A ver, Rocío me va a avisar cuando se cumplan 10 minutos porque otra cosa que hemos aprendido. La atención de la gente no supera los 10 minutos. Y entonces tenemos que hacer corte ¿para qué? No para hablar de otra cosa, sino para darle la oportunidad que la gente haga síntesis. Y ahí nos vamos a ir entonces con Miguelo y vamos a responder preguntas o a rescatar lo que ustedes vayan compartiendo con nosotros en el chat. Muy bien, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿A qué problemáticas humanas y principios pedagógicos responde el concepto de nueva escuela pública paraguaya? Esta pregunta, o comenzar con una pregunta, tiene una razón de ser. Porque en la pedagogía de Ramón Indalecio Cardoso, lo que se buscaba es generar un interés en el alumno. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, ¿qué te preguntas? No es darle una respuesta, no es darle algo que tiene que aprender de memoria, sino generar, ¿no es cierto?, una curiosidad. Entonces, ¿cómo podemos generar una curiosidad? Poniendo una pregunta. Muy bien, lo primero que hacía también dentro de la pedagogía de Ramón Indalecio Cardoso, por eso él escribe más de 10 obras pedagógicas, es poder aclarar los conceptos. O sea, no dar por supuesto que todos entendemos lo mismo con respecto a un término, una palabra. Entonces, ¿qué es lo pedagógico cuando se habla? Es generar las condiciones para que las personas, y acá un amigo me preguntó, ¿por qué pongo entre comillas el se formen? Porque es un enfoque desde la pedagogía de la autonomía, como dijo Rocío, desde la pedagogía de la emancipación. Entonces, en ese sentido, el C es que el protagonismo en quién está, en aquel que se está formando, en aquel que está haciendo la experiencia de aprendizaje. Entonces, que se forme integralmente, que vamos a ver por qué decimos integral, en relación a sí mismo, a los demás y al mundo. Entonces, la escuela siempre, en el pensamiento de Ramón Indalecio, genera un vínculo con lo que a mí me está pasando, con lo que a nosotros nos está pasando y lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, la escuela es como una gran campana de resonancia, pero no para seguir una moda, sino para preguntarse cómo me formo para poder interactuar con esas problemáticas. Muy bien, entonces, ya tenemos claro lo pedagógico, ahora vamos a tratar de ver qué es las problemáticas humanas. Acá lo importante, de vuelta, Ramón Indalecio Cardoso en el aula. Entonces, ¿qué es lo que él aprende y lo que él trata de trabajar en la escuela activa? Esa actividad gira en dos áreas. Uno, trabaja un concepto, pero también trabaja los interrogantes. Nunca les da una definición y les deja ahí a los chicos para que la memoricen, sino a partir de ese concepto, que tiene un contexto, que tiene una trascendencia, un impacto, entonces genera un interrogante. Entonces, problemática humana son los problemas reales, los complejos, sistémicos, estructurales, que la escuela reconoce, y acá es importante. O sea, la escuela está interactuando con la comunidad, está interactuando con el mundo, y en ese proceso de interacción, ¿qué busca? Poder reconocer cuáles son los problemas, comprenderlos y trabajarlos integralmente con los diversos miembros de la comunidad educativa. Y acá es importante. Yo veo el problema, trato de entenderlo, lo describo, lo sistematizo y trato de interactuar con ese problema, pero no solamente desde el alumno, sino con los padres, con los docentes, con los directores, con los vecinos. Entonces, esa es una característica de cuando se habla en pedagogía cardosiana de problemáticas humanas. Ahora, ustedes miran, Beto,
Y entonces, ¿cuáles son las preguntas que genera estas problemáticas humanas? En el campo pedagógico es, ¿qué le pasa a la gente? ¿Cómo es la vida de la comunidad? ¿Cuáles son los desafíos, oportunidades y necesidades de las personas? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, de vuelta, la base de la escuela pública paraguaya es las problemáticas de las gentes, de las personas. Para eso hay que interactuar con la comunidad. No se trata de leer un libro sobre lo que le pasa a la gente, sino de tener un marco teórico con respecto a la antropología, a la filosofía, pero interactuar con la gente y ver qué necesita. ¿Por qué? No se olviden, nosotros estamos preguntando a partir de qué problemáticas y principios surge la escuela pública paraguaya. Entonces, acá viene, ¿qué son esos principios pedagógicos? De vuelta, Cardoso, concepto interrogante. Entonces, esos principios son, bueno, lo que hacemos en la escuela, en el aula, en el patio, en la institución educativa, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? ¿Y cuáles son las prácticas de la escuela pública en cuanto a tiempo, espacio, contenidos, vínculos que hacen a las condiciones necesarias para que el ser humano se forme integralmente? ¿Mediante qué? Criterios centrados en un ser humano en contexto, desarrollo constante y trascendencia. ¿Qué significa? Yo entiendo al chico, a la chica en su territorio, en su barrio, en su departamento. Entonces, eso es importante. No se trata de enseñar a una persona aérea. Se están cumpliendo los 10 minutos y solamente dejarle. Ahora, estos principios pedagógicos, ¿cómo se traducen en interrogantes? O sea, en preguntas que tenemos que hacernos. Uno, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Y con qué medios, recursos educamos? Entonces, pero de vuelta, ¿de dónde parten esas preguntas? No parten de una teoría desencarnada de la realidad, si no se olviden. Miramos las problemáticas humanas, interactuamos con nuestras comunidades, con nuestro país, con nuestra gente, con nuestro sistema educativo, y ahí entonces aplicamos los principios pedagógicos y generamos una propuesta educativa. Esa era la escuela activa de Ramón Indalecio Cardoso. Bueno, ahora vamos a ver un poco quiénes son que si tenemos alguna pregunta y después, entonces con Miguelo vemos cuál es la síntesis que él ya pudo hacer. Jorge Luis Talavera, nueva escuela pública paraguaya. ¿Existe una vieja escuela pública paraguaya? ¿Cuáles serían sus características que Ramón Indalecio Cardoso plantea en su nueva escuela pública? Y luego Higinio Olmedo hace un saludo y dice excelente. Muy bien, lo primero, vamos a tener un poco de paciencia porque el siguiente ejercicio es preguntarnos qué significa nueva, qué significa escuela, qué significa pública y qué significa paraguaya. Aquí no se trata de la vieja escuela pública paraguaya, sino que lo nuevo tiene relación al crecimiento y al desarrollo de un modelo, de una propuesta educativa, que tiene como antecedente la escuela activa de Ramón Indalecio Cardoso, pero tiene también como antecedente la escuelita campesina de las ligas agrarias, tiene como antecedente también lo que es la escuela nueva de Ubaldo Chamorro, tiene como antecedente Escuela Viva y tiene como antecedentes también otras propuestas que se han venido desarrollando. Entonces, pero ya vamos a ir a lo de nuevo y ahora, Miguelo, vamos a Miguelo. ¿Ven? Lo estamos haciendo artesanal, veamos si salimos todos enfocados. Miguelo, síntesis. ¿Qué vos rescatás de lo que hemos compartido hasta ahora? Bueno, no es fácil, digamos, resumir la riqueza de la exposición, pero básicamente yo rescataría algunas cosas como la siguiente. Un principio pedagógico muy importante en este enfoque es que aprendemos desde la experiencia, porque es muy diferente al enfoque tradicional, que es aprender conocimientos que otros produjeron y que no tienen relación con nuestra experiencia inmediata. Entonces acá hay un rescate de la experiencia como
validación de lo que se tiene que aprender, de lo que es importante aprender. Bueno, lo otro que había señalado es que las preguntas, las intervenciones apunten a aportar al debate. Empezaste la exposición señalando que la nueva escuela pública, la concepción de la nueva escuela pública responde a problemáticas humanas y principios pedagógicos. También es muy importante porque es un punto de partida específico diferente a otros enfoques educativos. Ya, ok. ¿Cuáles serían algunas de esas ideas específicamente? Por ejemplo, partir del interés concreto de los alumnos para que ellos sean protagonistas de su aprendizaje. Entonces, en realidad, la enseñanza está enfocada sobre los intereses o a partir de los intereses de los alumnos. No quiere decir que se quede ahí, sino que sea un punto de partida. En los vínculos que tiene, los diferentes vínculos, su propio crecimiento personal, sus relaciones con el entorno inmediato y con el conjunto de su sociedad. Muy importante también porque en la escuela actual la sociedad está excluida, digamos. Lo que se enseña tiene poco que ver a veces con la situación concreta de las comunidades. Entonces, se supone que se está concibiendo la escuela en su relación con el mundo, no aislada de los actores educativos fundamentales, sus necesidades, sus aspiraciones y los desafíos que enfrentan en su vida. ¿Verdad? Entre los principios, la idea de los principios tiene que ver con el sentido que tiene, es decir, para qué aprenden, la organización, el cómo y las prácticas concretas para poder apuntar a los interrogantes, las preguntas que van a motivar la búsqueda por parte de los propios protagonistas, ¿verdad? Y sobre todo, señalar de vuelta algo que ya está acá señalado, digamos, que es encarnada en la realidad concreta en la que se enseña, digamos, no aislada de la realidad. Fíjense cómo esto nosotros lo podemos hacer no solamente en una clase en el colegio, sino que lo podemos hacer cuando trabajamos en talleres, cuando trabajamos con grupos, donde le pedimos a una de las personas que haga una síntesis y después que el resto la puede enriquecer. Lo que nosotros tenemos que, y Ramón y D'Alessio lo trabaja bien, es que no presuponer que todos comprenden de la misma manera, sino que hay que provocar a ver cómo se está comprendiendo y socializar. Entonces, eso también es ahora importante. En la reforma del 93, estos círculos de aprendizaje buscaban eso. Cuando Ubaldo Chamorro trabajaba en estos campamentos pedagógicos, cuando trabajaba con los maestros recogiendo su experiencia, trabajaba esto. O sea, algunos dicen dar la voz, yo no estoy de acuerdo porque nadie da la voz, sino lo que sucede es la posibilidad de compartir un coral de voces y poder generar un pensamiento más enriquecido. ¿Ok? La otra cuestión, todos en casa podemos armar un papelógrafo, no hace falta que sea así tan chuchi como este que me han regalado, sino que lo podemos armar, ¿no es cierto?, en la pared y vamos dejando. Esto después sería interesante, también se puede pegar en el aula o en la sala y entonces se tiene como una gran exposición de las ideas. Bueno, volvamos ahora a Rocío. Dice Gabriel Espínola, ¿cómo proyectar la nueva escuela paraguaya en el contexto actual? ¿Cómo? Y, un ratito. Pero mientras tanto le respondo, Gabriel, los sindicatos tienen la oportunidad de las jornadas sindicales. En esas jornadas sindicales lo importante no es tanto solamente compartir información, sino que recibir los datos de la realidad. Ahí importantísimo, lo vimos la vez pasada, el tema de poder sistematizar esa información. Y yo tengo acá una invitada, vení un poco María Esther. María Esther, venía acá, María Esther es maestra, salimos todos, ahí salís María Esther, venía a acercarte así. Hola, hola. Hola, está. María Esther, ¿a qué vos te dedicas? Yo me dedico a la educación. Y concretamente, ¿cuál es tu especialidad?
Me dedico al desarrollo de habilidades digitales con los docentes, que sean capaces de utilizar esa tecnología como herramienta y recurso para poder facilitar el proceso de aprendizaje con los estudiantes. Bien, te hago una pregunta rápida. Nosotros podríamos tener todas las planillas, las 5, 6, 7, 8 planillas que tenemos que llenar, todo digitalizado en una tablet. Hoy podemos tener nuestros planeamientos anuales, semanales, semestrales, las planillas, o sea, absolutamente todo eso tedioso administrativo que tenemos, podemos hoy tener todo en un recurso tecnológico y enfocarnos en la persona. Y podríamos entonces, en las jornadas sindicales, preguntarle a los maestros, pero preguntarle que nos graben, que nos narren cómo son sus realidades y a partir de eso la inteligencia artificial nos haga síntesis y podamos tener como grandes lineamientos de lo que está pasando en la escuela pública paraguaya. Absolutamente. Muy bien, gracias María Esther. ¿Ven? Entonces tenemos recursos tecnológicos que podríamos usar, Gabriel, ¿no es cierto? Y por comenzar a tener, la OTEP tiene Facebook, la OTEP tiene un sitio web como los otros gremios y podría entonces subirse toda esa información para que se pueda utilizar para eso que dijimos. Partir de la problemática de la gente para aplicar los principios pedagógicos y poder tener la nueva escuela pública paraguaya. Entonces, necesitamos saber qué le pasa a la gente, qué necesita, qué le pasa al país y después sistematizarlo. Miguelo. No, por eso yo acá vinculé la propuesta de que quienes aprenden son sujetos de su aprendizaje, son protagonistas, ¿verdad? Por lo tanto, es importante hacerles pensar a ellos, no darles la información digerida, redondita, completa, sino permitir que sean ellos los creadores, como dice acá, de su propio aprendizaje, los generadores de su propio aprendizaje, de su propia experiencia. Y no olvidar que Ramón Iglesias escribió más de 15 libros y sistematizando esa conversación con la gente. Volvamos allá, ahí acá en nuestra super camarógrafo, me muevo lentamente, me voy moviendo lentamente. Como el hombre nuclear. Ese sí que fue un comentario del viejazo que revela nuestra edad, el hombre nuclear. Muy bien, veo también en que tengo panza, hay que hacer dieta, entonces Beto. Bueno, ahora la siguiente pregunta es la de Jorge. ¿Qué es nueva? Acá ponemos ahí. Entonces, implica superación de limitaciones que se vienen arrastrando o de realidades que han cambiado. Entonces no se trata de lo viejo o lo nuevo, en ese sentido, sino que hay cosas que tenemos que resolverlas y la escuela nueva tiene que resolver eso. Entonces, tenemos problemas de financiamiento. Es un problema que venimos arrastrando, hay que resolverlo de una nueva manera. Ahí está lo de Einstein. Si vos ya aplicaste algo y no dio resultado, cambia la forma. Entonces, eso hay que lograrlo. Entonces, la otra cosa es una promesa pedagógica de transformar la escuela para que responda mejor a las necesidades y potencialidades de la comunidad. Entonces, la palabra nueva en la nueva escuela pública paraguaya es el compromiso pedagógico de encontrar la forma de que sea mejor la experiencia de enseñanza-aprendizaje que se da en la escuela. Eso es lo nuevo. ¿Y quién lo aporta? La pedagogía. Después, significa la tarea de reformular el modelo educativo vigente para responder mejor a las problemáticas y demandas del presente y del futuro de los sujetos, la sociedad y el mundo. Entonces, significa, si lo que le preguntaba a María Esther, si tengo la tecnología para poder alivianar el trabajo de los docentes en la parte administrativa, nueva, usala, ¿cierto? Me dice, no, pero cuesta caro. Dice, bueno, esa es una tarea que no le corresponde resolver al docente o a la familia, pero sí a la sociedad. ¿Qué significa? Que necesitamos los recursos. Entonces, pero, ¿qué te dice? ¿Ante qué te ponen la mirada pedagógica? Te pone ante que la realidad que necesitas una escuela nueva. Entonces, que superemos las limitaciones que venimos arrastrando, que podamos cumplir con la promesa de transformar la escuela en algo que responda a las realidades y que significa la tarea de reformular el modelo. No significa reformular, decir que lo que estaba haciendo antes estaba mal. Por ejemplo, el Plan 2024 se basa en la reforma del 93, se basa en el trabajo que se hizo con el tema de reforma educativa, compromiso de todos,
se basa en el plan 2020, hubo también en un plan 2018-2023, o sea, todo eso es recogido. Entonces, pero se ve qué logramos y qué nos falta por lograr. Ahí está lo nuevo, ¿no es cierto? Esa pregunta, esa dinámica. Pero ahora vamos, volvemos aquí y vamos a la palabra escuela. Entonces, la escuela es una institución social y es un proyecto pedagógico. ¿Qué significa institución social? Es un espacio físico, son normas, roles, saberes trabajados sistemáticamente, un lugar donde la comunidad se apropia, recrea y transforma la cultura. Eso es importante. La institución significa que tenemos esto que dice acá, hay espacios, normas, hay horarios, hay roles, ¿no es cierto? Pero es un lugar donde los saberes, la cultura, la vida de la gente, no es que entre y permanece igual, sino que cambia, progresa, busca su mejor versión. Entonces, eso es la escuela. La escuela, John Dewey la definía como un laboratorio, pero ¿un laboratorio en qué sentido? No es que reproducimos lo que pasa en la sociedad, no es que en la lección de un centro de estudiantes repetimos los mismos vicios de una lección que se da en la sociedad normalmente, sino que lo mejora, lo desarrolla. Entonces, en ese sentido, por eso son importantes, los maestros saben a lo que me refiero, las normas de convivencia, no copiadas ni sacadas de un resumen que pueda hacer una inteligencia artificial, que va a ser muy lindo. La pregunta responde a nuestra realidad, lo sabía Ramón Indalecio, ¿no es cierto? Necesitamos responder a la problemática de la gente. Entonces, y un proyecto pedagógico, entonces, ¿qué significa eso? Que debemos generar vínculos, intencionalidades, estructuras, en torno a una finalidad, a valores y experiencias formativas integrales de lo humano. Entonces, el proyecto reúne todo eso. Es lo que ustedes, muchos conocen que se llama el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular institucional, que son importantes. No es un mero, ¿cómo podemos decir?, requisito burocrático que cumplir, llenar y después mandar a un cajón del olvido, sino que ahí traducimos lo que son nuestras expectativas que queremos lograr para tener una nueva escuela pública. Entonces, vamos ahora, pero eso no termina ahí. La escuela tiene un segundo elemento que es un derecho y un bien público, ¿no es cierto? Ahí en la escuela se concreta el derecho. O sea, tenemos derecho a la educación, ¿en dónde? En la escuela, ¿no es cierto? Entonces, y eso está garantizado, ¿no es cierto?, por la Constitución Nacional. Es un instrumento de equidad. Es una comunidad que construye democracia, es una expresión de compromiso estatal y social, es un motor de justicia e inclusión. Entonces, cierto que hay un autor francés que se llama Bourdieu, que él decía que la escuela era reproductora. Sí, es una visión válida, él tiene los estudios y los fundamenta, pero pedagógicamente es imposible que sea eso. La escuela tiene que ser un motor, ¿no es cierto?, de cambio, tiene que ser un lugar donde se concretiza, ¿no es cierto?, la justicia, la inclusión, no puede reproducir la injusticia. Y es también un espacio de identidad y encuentro cultural, es un tiempo, un espacio donde la comunidad, ¿no es cierto?, acontece, donde se generan los acentos propios y se construyen visiones compartidas de un vivir mejor juntos. ¿Qué significa ahí? Nos encontramos y llegamos a acuerdos, disfrutamos de la convivencia, afianzamos esa convivencia, y entonces la escuela es ese espacio, un espacio de cultura, pero no una cultura muerta que se reproduce, sino una cultura viva. Entonces, por eso en la escuela los chicos cantan, aprenden nuestra poesía, cantan nuestra hermosa guaraña, que estamos en el Año Internacional de la guaraña que es patrimonio de la humanidad. ¿Y qué hace eso? La escuela permite que la gente se emocione, que pueda expresar entonces sus sentimientos. Y la escuela es un espacio de cambio social. Acá tenemos que ser bien claros, y lo dijimos la vez pasada cuando hablábamos con Grosset, cuando se produce la Revolución Francesa, cuando se producen las revoluciones liberales, entonces se llama al ciudadano, se olviden lo que decía Kant, ¿no es cierto?, en el tema de Sapere aude, atrévete a pensar por vos mismo, y es una invitación a que el ciudadano se vuelva el protagonista de la construcción de la nueva sociedad. Entonces, eso siempre implica un cambio social. ¿Por qué? Porque las sociedades avanzan, son dinámicas. La gente habla a veces de valores como algo estático, como algo que viene, como algo inamovible. No, la sociedad constantemente está poniendo en valor en las cosas, y la escuela
lo que hace es interactuar con ese proceso de construcción de valores y permite entonces que haya un cambio social. Entonces es un espacio de denuncia de la desigualdad, de la exclusión, una forma de pensamiento crítico y compromiso ciudadano, una promotora de prácticas justas y sostenidas, un semillero real y concreto de cambios que buscan resolver el problema de la gente. Entonces, cuando la escuelita campesina ponía sobre la mesa los problemas de los campesinos, no es que estaba haciendo política, estaba cumpliendo con su función de cambio social. Cuando la escuela nueva de Ubaldo estaba trabajando las problemáticas que no solamente tenían que ver con el leer o escribir, sino de la economía familiar, de la organización de la comunidad, del barrio, no estaba haciendo política, estaba haciendo escuela. O sea, estaba contribuyendo al cambio social. Porque no se olviden, de vuelta, responde la escuela a la problemática humana y la pone en relación con los principios pedagógicos. Esos principios siempre ponen al ser humano en primer lugar, pero no un ser humano sometido, sino un ser humano que se libera, que se construye, que busca la mejor versión de sí mismo. Hasta ahí llegamos. Dijimos nueva y escuela. Nos faltan todavía pública y paraguaya. Pero vamos con las preguntas que puede tener la gente y el resumen que nos está ayudando a hacer Miguelo. Voy a leer varias preguntas que están relacionadas. Sí. Luis Martínez. Se habla de interactuar con la comunidad, pero nuestra realidad es hacerle trabajar para mantener la escuela, y en San Juan es valiosísimo esto. Gabriel Espínola dice: es posible una nueva escuela paraguaya enseña el ejercicio pleno de la democracia. Sigue diciendo Gabriel: ¿cuál es la diferencia fundamental entre la pedagogía cardosiana y el modelo actual de la educación paraguaya? Paola Jiménez: ¿no se plantea el aporte de ideas pedagógicas no paraguayas? Mario Concepción Paz: ¿cómo se puede proyectar la nueva escuela paraguaya en términos prácticos a los demás miembros de la comunidad educativa, relacionado con lo que decía Martín, dentro de las instituciones educativas y sobre todo fuera del recinto escolar, con los actores sociales de la comunidad, del entorno inmediato de cada escuela? Porque esa es una necesidad para detectar y adecuar la práctica docente a los problemas y necesidades del contexto inmediato que se menciona aquí como característica de la nueva escuela paraguaya. Gracias y felicitaciones por este espacio de aprendizaje, dice Mar. Paola, Gabriel y todos los que están preguntando. No se olviden que simbólicamente nosotros pusimos un biombo que tiene por detrás todo esto que constituye la base filosófica, teórica, pedagógica de la nueva escuela pública paraguaya. Claro que se relaciona con el pensamiento pedagógico mundial. ¿Por qué? Porque tiene origen en la Revolución Francesa, tiene origen en Rousseau, en Emilio, tiene origen en Kant, en Pestalozzi, se relaciona con latinoamericanos como Simón Rodríguez, José Pedro Varela, con los movimientos de la reforma pedagógica. Pero ¿qué hace esto es muy importante. La nueva escuela pública paraguaya necesita tener el adjetivo paraguaya porque lo estamos construyendo de nuestra experiencia, pero es una escuela para el mundo. Ramón Indalecio Cardoso, les dije ya la vez pasada que mi hipótesis es que él no representa la escuela activa. Él es el miembro latinoamericano tal vez más exitoso porque llevó a la práctica sus ideas dentro de una reforma, dentro de la formación docente de ¿qué? Del movimiento de la reforma pedagógica. Entonces, constantemente nosotros tenemos relación con el mundo de la pedagogía a nivel global, pero no para copiar o reproducir los modelos de afuera. Y esto es muy importante. Nosotros lo que estamos haciendo desde la pedagogía paraguaya es aportarle al mundo. Y solamente eso se puede lograr con esa interacción y el diálogo. La otra cuestión, claro, es imposible construir la escuela pública sin democracia. Es otra cosa. Porque se necesita ese contexto, porque la pedagogía te lleva hacia ahí. No se olvida dónde nace la pedagogía. Nace con las democracias liberales, perdón,
nace la escuela pública con las democracias liberales. La pedagogía medio también, porque antes se hablaba de psicología, se hablaba de filosofía, pero con la ilustración nace la pedagogía. Entonces, antes tenía mucho que ver con la didáctica, y a partir de la ilustración, con todos estos autores que hemos nombrado aquí, el ser humano se pone en el centro, especialmente el niño y la niña. Miguelo, vamos a ver, ahora voy a poner mientras tanto el biombo y Miguelo comienza a hacer el resumen. Bueno, cada vez más espeso el tema. A ver, digamos como conceptos muy esenciales, se trata, con el enfoque de la nueva escuela pública paraguaya, de enfocarse a resolver problemas actuales de la gente. Eso estaba en relación a la discusión sobre por qué es nueva y compañía, ¿verdad? Es decir, no podemos apelar a modelos que respondían a otros contextos, a otras necesidades, sino lo que se trata es de enfocarse sobre los problemas actuales, las necesidades, las expectativas, las aspiraciones actuales de la gente. Tiene que ver ese mejoramiento del aprendizaje que hoy está en déficit, tiene un déficit muy importante, significa que tiene que mejorar las condiciones de vida de la gente. O sea, está relacionada a la vida práctica de la gente. Se trata también de incorporar recursos y estrategias más eficaces para lograr esos fines. Y entre ellos se menciona específicamente el tema de las ciencias, las diferentes ciencias que aportan a comprender más profundamente la realidad, la tecnología que ayuda a apoyar los procesos de aprendizaje, y aunque no lo explicitó conceptualmente Beto, se refiere a la sensibilidad de entender cuál es la problemática de la gente, de conectarse con la problemática específica a la cual pretende dar una respuesta. De ahí surge que la nueva escuela pública pretende ser una institución social para transformar la cultura. Aquí, Beto, yo quiero señalar que tal vez sea importante recapacitar muy brevemente sobre el concepto de cultura, porque tal vez el concepto de cultura como tiene varias acepciones y significados, hay mucha gente que lo interpreta como folclore o algo por el estilo, ¿verdad? Y acá tiene otro sentido, tiene un sentido mucho más amplio. Entonces, la transformación de la cultura significa la transformación de la realidad también. Es la manera de entender la realidad. Por eso un proyecto de cambio, un proyecto pedagógico, requiere de una intencionalidad específica y de unas estrategias que apunten no a repetir, sino a crear algo nuevo y específico que se esté necesitando. Es un derecho, ¿verdad? Y ese derecho está sintetizado básicamente en dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con la generación de desigualdad en nuestra sociedad actual, que son la justicia y la inclusión. Hoy tenemos una sociedad enormemente injusta, enormemente excluyente. Entonces, son factores que tienen que ver con el concepto de derecho. Y la generación de identidad tiene que ver con la creación de visiones compartidas que apuntan a una convivencia diferente, mucho más humana, más digna, más productiva. Apunta también por eso al cambio, ¿verdad? Se supone que apunta a un cambio porque la idea justamente es tratar de entender la realidad, la generación de un pensamiento, de una conciencia crítica, es apuntar a entender y resolver los problemas de la gente y con la gente, con los protagonistas, digamos. Señalo, tal vez para enfatizar también esto, el concepto de política. Le tenemos miedo al concepto de política y decimos, no se trata de hacer política a veces, pero la escuela es política, la educación es política, porque estamos hablando de problemas colectivos, los problemas comunitarios, los problemas reales que vive la gente, son problemas que hacen a la convivencia,
al bien común, ¿verdad? Entonces, necesitamos recapacitar un poco sobre el concepto de lo político, que no está usado acá en el sentido de electoral o partidista, sino en el sentido de intereses que atañen a una colectividad. Bueno, y con respecto al tema de la cultura, yo creo que ya analizaste también ese tema, Beto, ¿verdad? Pero vinculaste fundamentalmente al ejercicio de la democracia. No se puede crear democracia sin todo esto que estuvimos enunciando. Y no quiere decir, cuando hablamos de lo nacional, de la nueva escuela pública paraguaya, no quiere decir excluir el pensamiento universal, sino tomar en cuenta la realidad concreta en la que se desenvuelve la institución educativa. No te vayas. Sé lo que me van a preguntar. Pero hasta ahora estamos dando ideas, grandes principios, pero la pedagogía tiene que dar esa orientación. Pero al mismo tiempo estamos mostrando en la práctica lo cardociano, cómo se resuelven estos problemas dentro de estos principios. Entonces, primero, nosotros decimos que tenemos que aprender, que tenemos que dar valor a la comunidad. Muy bien, la vez pasada tuvimos una experiencia, vimos errores, y lo hablábamos recién con el Carmen, no hay problema en equivocarte, siempre que aprendas y puedas mejorar. Entonces, vimos, cuestiones tecnológicas estamos tratando de resolverlo. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Con el banquito de la cocina de mi señora, prestando los equipos de Rocío, pidiéndole a Miguelo que venga a colaborar conmigo. Él me enseñó este método, él es el que me enseñó en los años de la Fundación de Alianza. Entonces, ¿qué también vimos? Vimos que la gente muchas veces te saluda, pero le cuesta hacer la síntesis porque está mirando el celular, no tiene cuaderno, está en el auto, está escuchando. Muy bien, entonces nosotros vamos haciendo la síntesis que después vamos a ir subiéndola. Se resuelven los problemas. ¿Qué hace el pedagogo? Resuelve los problemas, pero no desde lo que se le ocurre, sino mira la realidad, comparte con el otro, ve cuáles son las necesidades, sistematiza y entonces hace una propuesta. Por ahí iríamos, ¿no es cierto? Resuelve, por eso anoté entre corchetes el término pedagogía, que voy poniendo en los términos polémicos entre corchetes. El concepto de pedagogía es fundamentalmente el para qué hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene. Vos hablaste del sentido antes. Exactamente. Bueno, vamos a ir terminando porque ya veo que se nos va la hora. Nosotros estamos re entusiasmados, no sé, ustedes no se vayan, aguanten un poquitito más, que ya vamos a lo mejor. Les aseguro que al final, espectacular. Pública. Y acá hay muchas ascensiones. Me voy a quedar solamente con la primera y vamos a adelantar otras cosas. Pública. ¿Qué significa que la escuela es pública? Que es de toda la sociedad, que mejora la cohesión social, que aporta al desarrollo sostenible y soberano del país, que genera experiencias de encuentro y construcción colaborativa desde la diferencia y el encuentro en la búsqueda del bien común. No es que genera consensos, no. Somos diferentes, pensamos diferente, pero tenemos que encontrar la forma de ponernos de acuerdo. Eso se aprende. Y esa es la función de la escuela y por eso es pública. Es pública porque es financiada, regulada y garantizada por el pueblo paraguayo a través del Estado. Nosotros garantizamos la escuela con nuestros impuestos, con nuestra confianza, con la política, en el sentido de buscar el bien común. Y es reconocida como derecho humano en la Constitución Nacional. Eso hace que sea pública. Eso es la ventaja, no es la ventaja, el aporte de la escuela pública. Una escuela pública, y acá sí voy a ser re rapidito con otros 3 elementos de la escuela pública, que está constituida democráticamente mediante leyes, políticas públicas y la participación comunitaria. O sea, la función de los reglamentos, las leyes, la Ley General de Educación, etcétera, tiene eso, es que se constituye democráticamente porque hubo alguien que lo discutió, lo difundió y lo aprobó. Así es que se sostiene la escuela pública. La escuela pública no es una imposición, sino que es el producto de una construcción democrática. La escuela pública, es pública porque la comunidad tiene derecho a opinar, fiscalizar y mejorarla. Por eso la rendición de cuentas de las escuelas públicas es tan importante. Por eso el trabajo de la comunidad educativa, los equipos de gestión, los padres, los maestros, los sindicatos. ¿Por qué? Porque la escuela pública requiere de esa legitimidad democrática. Y es, ¿no es cierto?, es donde se enseña, me faltó, ahí la ñ, se corrió, acá está mi palito de la ñ, se enseña los derechos y deberes de la ciudadanía,
se fomenta el pensamiento crítico y el debate respetuoso. Forma para la participación en la vida política y social. Por eso, muchas veces se quiere cooptar la escuela y sacarle lo pedagógico y ponerle otra cosa. Porque lo pedagógico te dice, señores, lo público significa esto. Entonces, ¿dónde hay pedagogía? Entonces, hay todo esto que vimos de lo público. O sea, se piensa democráticamente, hay disenso, hay construcción crítica. Entonces, eso no es un espacio de homogeneización. Todos tienen que pensar igual. No. Por eso, todo lo que se dice en la escuela que enseñaba a memorizar y comparar, esa no era una práctica pedagógica. Era otro tipo de práctica que le fue convenientemente impuesta a la pedagogía para conseguir resultados. Paraguaya. ¿Por qué es paraguaya? Porque hereda el acervo cultural del pueblo paraguayo en diálogo histórico con la región y el mundo. Esto es muy importante, lo que decía Miguelo. No es una cultura cerrada, no es una cultura contra, no es una cultura de la grieta, sino que es una cultura del diálogo y la construcción constante. Es bilingüe, plurilingüe, constructora de identidad, atenta a las especificidades territoriales. No es el mismo el que nació en Concepción o vive en Pedro Juan Caballero que el que vive en el Chaco o vive en Ciudad del Este o está pescando en Encarnación. No, y eso en la escuela muchos conocen el término adecuación curricular, pero es mucho más que eso. La escuela genera identidad y genera arraigo. Claro, tiene que ser complementada con una economía que permita el arraigo. Pero la escuela no genera desarraigo. O sea, enseñarte a crecer no significa expulsarte de tu región. No se olviden lo que decía, espera, voy a desaparecer por un segundo. Simón Rodríguez decía, el hombre no es ignorante porque es pobre, sino lo contrario. La persona no se va de su tierra, de su valle, ahí me vino, de su valle no se va porque la escuela le enseñó a irse, sino porque no hay oportunidades en su valle nomás. O sea, pero la escuela tiene potencial de abrirte la mente al mundo. La escuela es democrática, soberana, inclusiva, equitativa, justa. Es innovadora, generadora de esperanza, y esto me parece muy importante, generadora de esperanza en una vida más justa y sostenible. Se corrió acá mi acento también. Tengo que ver mi impresora. Entonces, en la escuela, y por eso hay un programa que se hizo que se llama Aprender sin Miedo. Se tiene que aprender sin miedo, porque se tiene que aprender con esperanza. Pero la esperanza no es ingenuidad, sino que es creer en uno mismo, en los demás y en el mundo, de que se puede construir una vida mejor. Muy bien, ya tenemos entonces paraguaya. Ahora viene el final. Esta nueva escuela pública paraguaya, desde la pedagogía, no es ni puede ser neutral. No funciona de esa manera. La pedagogía exige hacer algo frente a la desigualdad social y económica, frente a la inclusión de grupos indígenas, afrodescendientes y migrantes. Ignacio Telesca, un historiador, un investigador paraguayo, trabajó mucho el tema de los afrodescendientes en Paraguay. O sea, también hay. Después no se queda callada la escuela pública, no puede ser neutral frente a las violencias, a los belicismos y a las opresiones. Claro que nos afecta la guerra de Ucrania como seres humanos. En la escuela formamos seres humanos integrales que se sienten parte de un mundo que tiene problemas y entonces, aunque sea aquí lejos, nos preocupa entonces la guerra en Ucrania, nos preocupa entonces los problemas que hay en Medio Oriente, nos preocupa que se invierta más en armas que en salud. Entonces, nos preocupa. Y porque es así la escuela, ¿no es cierto?, la nueva escuela pública paraguaya. Y entonces no se olviden, olvídense, la nueva escuela pública paraguaya, estoy acelerado, no puede ser neutral. Pero, y acá viene la pregunta, ¿qué continúa? Bueno, no puede ser neutral, pero ¿en qué otros temas no puede ser neutral? En todo lo que signifique los desafíos democráticos y cívicos, los abusos de poder, el autoritarismo, la polarización. En la escuela entran estos temas como un espacio donde se puede tratar de comprenderlos y de ver cómo se puede sanear a esa comunidad común llamada pueblo paraguayo
de estos desafíos democráticos y cívicos que le hacen daño a la gente, al ciudadano a pie. Entonces también le hace daño la desinformación, también le hace daño esa alfabetización digital que no sucede. Entonces dice, es poner o sacar el celular del aula. No se trata de eso, se trata de, ¿estamos alfabetizados para utilizar la herramienta celular? Entonces, para poder crecer y desarrollarnos mejor, esa es la pregunta que se hace la pedagogía. Y también la pedagogía no puede estar neutral ante la crisis ambiental y climática. O sea, todos estamos sufriendo de alguna u otra manera los cambios climáticos que se viven en el Paraguay. Yo siempre cuento que antes, en la década del 80, en verano, sacaba el colchón en la terraza, dormía y me tenía que tapar, ¿no es cierto? Porque bajaba la temperatura. Todos creo que pasamos por la experiencia de una Navidad con las 12 de la noche, 35 grados. O sea, cambió. O sea, tuvo que ver el ser humano, no sé, pero cambió y la escuela se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer para vivir mejor? Después, lógicamente, cabe la pregunta, ¿hacer qué? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, le doy la respuesta pedagógica, que no es una respuesta políticamente correcta, sino es lo que los pedagogos paraguayos creemos. Más pedagogía. Más pedagogía a la escuela nueva, al estilo de las escuelitas campesinas, al estilo de la escuela activa, al estilo de la escuela viva, al estilo de la escuela nueva pública paraguaya. Pero está en construcción. Tenemos que seguir pensando, construyendo, haciendo, aportando, escribiendo. Y esa es una tarea de los pedagogos. Es una tarea que tienen todo maestro. O sea, vuelvo al tema de la jornada sindical. Si nosotros en cada jornada sindical, ayudados, como dijo Marister, por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, podemos hacer que todo ese coral de voces, de experiencias, se sistematice, se suban a la red, estén al acceso público y haya gente pensando, ¿no es cierto?, como lo hacía. ¿Por qué eso? ¿De dónde creen ustedes que escribió esto Ramón D'Alessio? Porque pensaba todo el día en la escuela y escribía y buscaba la solución. Era pedagogo. Nosotros, los pedagogos, hacemos que las cosas sucedan. Y esa es una característica nuestra. Tenemos que buscar la solución. Claro que tenemos el diagnóstico, claro que tenemos toda la reflexión teórica, pero nuestra tarea principal es que las cosas mejoren en el aula y desde el aula hacia la sociedad. Lo último. Perdone que me entusiasme, yo amo esto que hago. Entonces a veces, y me acelero porque también sé que, y eso hay que aprender, que en estos medios uno no tiene que extenderse mucho. Es un aprendizaje que estoy haciendo. Me cuesta, pero lo estoy intentando. Esto significa, entre otras cosas, 1. Educación para la democracia, inclusión con justicia social, equidad digital, sostenibilidad y cuidado del planeta, formación integral y flexibilidad e innovación pedagógica. Eso es lo que nosotros tenemos que pensarlo. Pero ahí, todo esto que tiene una descripción, después ustedes lo van a poder ver, ¿no? Se hace en equipos colaborativos. Entonces, el pedagogo se sienta con el sociólogo, se sienta con el antropólogo, con el economista y busca la solución. Bueno, necesitamos fondos, listo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo funciona el Parlamento? ¿Cómo funciona el presupuesto de la nación? ¿Cómo funciona el sistema de impuestos? ¿La pedagogía se está metiendo en política? ¡No! Necesitamos los recursos. Entonces, nosotros no vamos a decir cómo hacer una ley. Lo que vamos a decirles es cuáles son las necesidades que tiene la pedagogía y bueno, y los que son expertos dirán cuánto cuesta. Entonces, esa es el aporte que le hace la pedagogía a todo lo que es la construcción del sistema educativo. Y es lo que genera, ¿no es cierto?, la propuesta de Escuela Activa de Ramón D'Alessio Cardoso. Entonces, la nueva escuela pública paraguaya, como acabamos de ver, tiene un fundamento conceptual, tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento cultural, tiene un fundamento histórico y es una construcción que están haciendo los maestros y maestras de la patria, están haciendo los investigadores, están haciendo los economistas especializados en educación, están haciendo los pioneros, están haciendo las familias. Entonces, ¿qué muchas veces nos falta? Es sistematizar. Sistematizar, pero, y acá la Internet nos dio una gran posibilidad que es democratizar el conocimiento. De vuelta, si nosotros tenemos lugares donde poder canalizar y poder ordenar y poder construir bancos de datos sobre la educación paraguaya, entonces cualquier persona va a poder comenzar a pensar como la hacía Ramón D'Alessio Cardoso y comenzar a escribir, comenzar a investigar y comenzar a renovar y ahí viene lo nuevo. Entonces eso es
De la pedagogía, ¿qué es lo que se propone? Construyamos juntos, ¿cierto? Pero construyamos en orden, sistemáticamente, científicamente. Entonces, la nueva escuela pública paraguaya es nuestra oportunidad de tener una mejor educación, sí, pero es también nuestra oportunidad de seguir construyendo una mejor sociedad. Veamos de todo esto que yo dije, que fue medio acelerado por los tiempos, etcétera, ¿qué nos rescata Miguelo? Yo me voy a tomar agua, porque demasiado hable. Métele nomás. Bueno, características de la nueva escuela pública, ¿por qué es pública? Porque es paraguaya, ¿verdad? ¿Por qué es pública? Porque tiene que ver directamente con las condiciones de convivencia de la colectividad que convive en el territorio paraguayo. O sea, tiene que ver con el bien común. Y decía Beto, garantizada por el Estado. Acá, Beto, yo diría que sería bueno repasar un poco el concepto de Estado, no como gobierno, porque la idea de la mayoría de la gente es que resuelva el Estado. Y el Estado somos nosotros. El elemento fundamental del Estado es la población, la colectividad que vive en un determinado territorio. Entonces, ¿qué quiere decir garantizada por el Estado? Creo que es un concepto central para entender también la dimensión de lo público. Eso debe traducirse en leyes, que tenemos abundantes leyes, políticas públicas que no tenemos o que tenemos muy escasas o muy imperfectas todavía, ¿verdad? Los chicos no aprenden si no están bien alimentados, si no pueden ir a la escuela, si tienen que trabajar, si tienen problemas, si no son atendidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo participación. Este es un elemento clave para entender también el sentido de lo público. No hay Estado si no hay participación. No hay Estado si no hay ciudadanía. Y eso tiene que ver con la inclusión de la diversidad de pensamientos, personas, culturas que tenemos dentro de nuestro Estado, de nuestro territorio también. Lo de Paraguaya tiene que ver con una realidad específica que es nuestra realidad nacional. Es decir, se pretende que la escuela responda a todo ese cúmulo diverso que es la población que vive hoy en Paraguay con sus diferentes especificidades. Y no que la cultura escolar, que la escuela esté dirigida solamente a un sector de la población que es capaz de asimilarla, entenderla y promoverse, digamos, dentro de la escuela, sino que tiene que haber una inclusión de todos los sectores. La cultura escolar tiene que absorber, digamos, la cultura de todos los sectores de la población paraguaya. Enfatizaba Beto que no es neutral, que no puede excluir el tratamiento, la reflexión y la investigación sobre las desigualdades, las violencias y las opresiones que estamos viviendo concretamente. Si no tiene sentido la educación, sino es en función de una realidad práctica a la cual pretende dar una respuesta. Bueno, esas cuestiones estaban especificadas en 3 ítems: desafíos democráticos, desinformación, crisis ambiental y climática. Puse acá el tema del agua porque probablemente la gente que tiene tanque después de los calores que tuvimos habrá encontrado algas en sus tanques por la elevada temperatura del agua que hace que se procreen más las algas. Ese es un fenómeno que se está dando en muchos lugares, digamos, ¿verdad? O sea que hay consecuencias sobre la salud de la sociedad si no sabemos cómo cuidar nuestros recursos. Pongo como un ejemplo entre tantos. ¿Qué hacer? Decía Beto, resumiendo un poco la intención de la nueva escuela pública paraguaya: más pedagogía. Y ponía ejemplos. Por ejemplo, hablaba de lo de Ramón Indalecio Cardoso, de las escuelas campesinas. Yo pongo entre corchetes como una pregunta que valdría la pena reflexionar, sobre la cual reflexionar. ¿Dónde están todas esas pedagogías creativas que en algún momento aparecieron en nuestra sociedad y hoy no forman parte del bagaje cultural escolar? Están excluidos de la cultura escolar. Estas
están excluidas estas pedagogías de la cultura escolar. Bueno, puse entre corchetes también acá en rojo el tema de la formación integral. Hay todo un discurso sobre la formación integral, pero hoy hablamos solamente de conocimientos. La formación integral supone más cosas, supone la educación, la consideración del cuerpo, de lo corporal, supone la consideración de las emociones, de lo emocional, de los sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trabaja eso en la escuela? Yo no sé si hay claridad sobre cómo enfocar el trabajo para eso. Y el énfasis en el tema de la libertad pedagógica. Si los docentes, si los actores educativos no tienen la libertad para crear estrategias adecuadas a la problemática específica de la gente, no podemos pretender hacer una nueva escuela pública, ¿verdad? Y por último, una idea que resume un poco la última parte de la propuesta presentada por Beto es democratizar la creación de conocimiento. Nosotros tenemos, y eso está en relación al tema del Estado, nosotros tenemos el concepto de que el Estado tiene que definir, pero consideramos el Estado como el gobierno, como el Ministerio de Educación. Y no es así, digamos. Es decir, la libertad pedagógica supone que existen condiciones para que cualquiera pueda crear conocimiento basándose en las condiciones culturales específicas de sus comunidades. Entonces, ¿cómo democratizar la creación de conocimiento o lo de la libertad pedagógica? Es una pregunta que dejo también allí para reflexionar. Rocío Robledo, venía acá y de ahí se queda Carmen como Menester, se queda como la camarógrafa, vení un poco. Rocío Robledo es una de las expertas en educación superior en el Paraguay. Rocío, a ojo de buen cubero, ¿cuál es un área donde hay mayor cantidad de doctorados ofertados en el Paraguay? Definitivamente en educación. Ahí está. Entonces, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Un contador puede sacar Puede, un ingeniero? puede, ¿Un médico? puede. Entonces, todos pueden sacar. Sí. Muy bien. Porque Jorge Talavera pregunta si el concepto de la nueva escuela pública paraguaya es un concepto de construcción. Sí. ¿Dónde se puede construir? Por ejemplo, si cada tesis doctoral, si cada tesis de maestría aportara un nuevo conocimiento a la pedagogía. Entonces, pero, ¿cuáles suelen ser los temas que elige la gente en sus tesis doctorales? Bueno, ahí hay que mirar mucho también al docente del doctorado. ¡Opa! Porque hay una suerte de conducir a lo que se denomina, ¿sí? Legalmente y orgánicamente son líneas de investigación y áreas de investigación, pero quedan como muy centradas en aquello que ya el docente ha desarrollado en su vida profesional. Otro problema fundamental que tenemos para esos doctorados es que se publica muy poco. No hay revistas especializadas en el país, las publicaciones fuera pueden ser caras, ¿sí? Y no hay hábito de investigación en estas disciplinas. Y no hay hábito, o sea, porque necesitamos artículos de investigación, porque se necesita el debate, lo que vinimos hablando. Entonces, ¿qué investiga la gente? Aquello que probablemente ya tenga una línea, por ejemplo, la currícula, por ejemplo, el tema de formación docente, pero sin ir a explorar, digamos, cuestiones disruptivas. Por ejemplo, el tema de especialidad de María Esther, que es el tema de tecnología y de inteligencia artificial, hay poquísimas tesis, ¿sí? Entonces, pero en gestión de la educación superior vas a encontrar muchísimo, vas a encontrar en los temas clásicos. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de hacer, se termina más rápido. Pero no hay realmente, porque muchos de esos estudiantes de doctorado tampoco son docentes permanentes desde la universidad. Son docentes a contrato, entonces el tiempo que le pueden dedicar a su docencia y a la investigación en el ámbito doctoral es reducido.
Miguel, vení un poco, vos no te vayas. Vení acá en medio de los dos. Acá, ya, no te olvides que vos tu hipótesis era democratizar la creación del conocimiento. Talavera y otros preguntaron sobre el tema, si el tema de escuela, la nueva escuela pública paraguaya es algo que está en gestación. Sí lo está, desde hace décadas. A partir de esa descripción de la realidad de los doctorados, las maestrías en educación, a la cual cualquiera puede acceder, ¿no es cierto? Y que están explorando los temas clásicos. Por ejemplo, los gremios podrían trabajar o aliarse con esos doctorados y hacer algo más cercano a la democratización del conocimiento en educación. Te puedo asegurar que preguntando en concreto y en privado, no en público, la gente te va a decir que la formación que se oferta hoy para los docentes es una formación que no les sirve para cambiar sus prácticas educativas. Así que sí, la respuesta es, se requiere eso. Hace un gran tema, prácticas educativas. Pero de vuelta, acá hay una cuestión importante. Ramón Indalecio Cardoso trabajó en Villarrica, trabajó en Asunción, trabajó a nivel de país y tomaba pequeñas experiencias. Las miraba lo que sucedía en el aula, pero acá viene lo que dijo Rocío, pero él generaba publicaciones que eran debatidas en congresos, en espacios, y entonces se enriquecía el conocimiento. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque esta es una gran oportunidad que tiene el país, ¿no es cierto? Hoy nosotros tenemos una experiencia extraordinaria que es Hambre Cero. Veamos esa experiencia en relación con lo que pasa en el aula. Entonces, hoy tenemos la inteligencia artificial viva y coleando en todas las aulas del secundario y de la universidad. Veamos qué pasa. Entonces, estas son grandes oportunidades que necesitan también grandes alianzas. Entonces, tenemos un factor de cambio que podría ser, por ejemplo, la universidad, y tenemos los sindicatos, los centros de formación docente. O sea, tenemos oportunidad de profundizar lo pedagógico, que se están generando las condiciones para que la gente se forme. Estamos construyendo una nueva escuela pública paraguaya. Entonces, esos podrían ser temas súper interesantes para pensarlo. Y sobre todo porque tenemos desde la época de Ramón Indalecio, pero ahora recientemente la reforma del 93, tenemos todo lo que ha sido el 2020, el 2024, el 2018, 2023. Tenemos documentos también que podemos analizar, ver los impactos, pero de vuelta tenemos que democratizar el conocimiento. La tecnología nos lo permite, entonces, ¿qué falta? Voluntad. Sería bueno en algún momento abordar lo que fue el Congreso Pedagógico de 1931 para entender concretamente lo que estás planteando. No para repetir lo que fue el Congreso de 1931, sino para entender el concepto, qué significaría hoy esa idea del Congreso Pedagógico de 1931, donde los docentes tenían la libertad pedagógica para elegir qué hacer con sus alumnos para que aprendan mejor. Y fíjense, una cuestión muy simple. ¿Qué es la pedagogía de Ramón Indalecio Cardoso aplicada en la práctica? Lo que ustedes están viendo. Hay una persona que nos está ayudando en la parte tecnológica, tenemos una persona que nos organiza, después acá tenemos un colaborador que nos hizo la síntesis, pero de vuelta partimos, a ver, vamos a mostrarle acá a la gente, acá partimos de esto que trabajamos la vez pasada, hicimos una nueva pregunta, tenemos nuestra bibliografía, fuimos armando una nueva propuesta, ¿no es cierto? Con lo que tenemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es? No dejamos que nuestra curiosidad, que nuestras ganas de saber se queden quietas en el plagueo o la catarsis, sino que decimos, está mal esto, está mal lo otro, pero yo puedo hacerlo mejor, ¿no es cierto? Con lo que tengo. Y eso es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, lo pedagógico, generar las condiciones para que la gente se forme. Porque el gran protagonista es el chico, la chica, el maestro y maestra de la patria, ¿no es cierto? Pero tenemos que, como sociedad, generarle esas condiciones. Y ahí viene el concepto de nueva escuela pública paraguaya, que sintetiza un gran esfuerzo que hemos hecho a lo largo de la historia como país. Yo creo que me está mirando Rocío, que es nuestra organizadora, y creo que ya es nuestro tiempo. No sé si vamos terminando por aquí. Hay unos cuantos comentarios. Luis Martínez dice, como docente, ahora me doy perfectamente cuenta que estamos encuadrados sobre una sola cosa: transmitir contenidos y llenar documentos sin interacción, sin nada. José Antonio, lo mío no es una pregunta, sino un comentario.
La importancia de estos encuentros radica en hacer visible la posibilidad concreta de caminar hacia una escuela útil para la gente. Amado Rivas, felicitaciones Recto. Paola Jiménez, excelente. Justicia y Libertad de Torrear. Jorge Luis Talavera, podemos decir que la nueva escuela pública paraguaya no es un concepto acabado, es algo que debemos seguir recreándola permanentemente, es lo que se acaba de comentar. Un elemento importante a incorporar en el proceso de aprendizaje es la reflexión crítica sobre nuestra práctica docente, que deberían hacer los docentes y las autoridades escolares para regenerar procesos pedagógicos que generen nuevos aprendizajes en los docentes, dice Jorge Talavera. Paola Jiménez, muy buena retroalimentación, la interactuación docente-discente es muy importante, gracias. Miriam González, felicitaciones, sigamos haciendo la revolución pedagógica para ir construyendo una sociedad más democrática. Gente, creo que captamos lo principal y espero que ustedes se den cuenta que aquí hay muchas ganas, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucho convencimiento de que la nueva escuela pública paraguaya es una propuesta válida para el Paraguay. Y que pensamos que así como desde la época de Ramón Indalecio se viene construyendo, hoy también se está construyendo. ¿No es cierto? Hay muchos maestros, maestras, hay muchos planes que el Ministerio de Educación está llevando adelante, que son parte de eso, de esa construcción, de esa dinámica de la nueva escuela pública paraguaya. Se puede llamar de una forma u otra, pero el concepto pedagógico es el que nosotros le hemos propuesto y hemos tratado de fundamentar y explicar. La semana que viene les invito porque vamos a tener con José Antonio Galeano una interacción para preguntarnos concretamente sobre las condiciones desde la política, del Estado, desde la historia que se han generado en la reforma de Ramón Indalecio Cardoso para que esta pudiera ser llevada adelante, ¿no es cierto? Y que dejara una huella, una marca dentro de nuestro sistema educativo. Entonces, no se lo pierdan. Si hemos estado un poco acelerados, es que esto nos apasiona y estuvimos creando a medida que íbamos haciendo. Muchas gracias por su paciencia, por su acompañamiento y nos vemos la próxima semana.